Saludos amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Reporte Especial. De inmediato les presento el contenido de esta noche. Corrupción administrativa que inundó las arcas del Estado. ¿Quién es quién en el entramado? La operación Medusa, afer entre empresarios y funcionarios. Los detalles del expediente de supuesta corrupción derivado a la operación Medusa no para de provocar alarmas en gran magnitud. Y es que la acusación formal depositada esta semana ha traído a la palestra nuevos nombres que han abierto una caja de Pandora. Esta es la acusación más grande del Ministerio Público a la fecha, en el cual se destinaron 1.000 millones de pesos en sobornos y que involucra a más de 40 personas y unas 22 empresas vinculadas a familias acomodadas y de alto rango social. Hoy les presentamos en nuestro reporte especial corrupción administrativa que inundó las arcas del Estado. ¿Quién es quién en este entramado? El actual Ministerio Público de la República Dominicana libra una batalla feroz contra la corrupción. Es el turno de la Operación Medusa. Los imputados en la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, también por cometer crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos. Se trata del entramado, un entramado de corrupción que se ha descubierto en este proceso, que supera los 1.000 millones de pesos en soborno y que es algo simple y llanamente escandaloso y nunca visto en República Dominicana. La acusación formal por el entramado de corrupción perseguido en la Operación Medusa ha traído a la palestra nuevos nombres. Son al menos 41 personas y 22 empresas, cuya figura central, clave para la Procuraduría, es Yana Alain Rodríguez, que guarda prisión preventiva desde hace un año. Además de Rodríguez, también están implicados Jonathan Rodríguez Invert, exdirector administrativo de la Procuraduría, Alfredo Solano Augusto, ex subdirector financiero, Altagracia Guillén Calzado, ex subdirector administrativo, Jenny Marte Peña, ex encargada de construcción del proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, Javier Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio Público, y Miguel José Moya, ex asesor de Comunicación Estratégica del ex procurador. Esta es nuestra acusación más grande. Tiene un volumen de 12.274 páginas y dentro de esas más de 3.500 pruebas y entre las pruebas más de 400 testigos. La semana pasada presentamos que el ingeniero Anton Casasnovas Nolasco en el interrogatorio le confesó al Ministerio Público que una vez hubo un paro de flujos porque en ese momento iban a llegar los 94 millones de Odebrecht. Hubo una inyección por parte del Estado y el dinero volvió a fluir, según sus palabras. En ese momento los contratistas empezaron a decir que estaban en pérdidas y que a Pablo Yarula no les recibieron la obra, que además se presentó una situación con los pagos y el dinero que había que entregar para los funcionarios de la misma Procuraduría, por lo que prácticamente los constructores no tuvieron ganancias. Eso dio pie a los datos que vamos a mostrar a continuación. Para que este presunto esquema se mantuviera a flote, no solo se hizo necesaria la participación de empleados de la Procuraduría, sino también el concurso y concierto de empresarios, amigos, familiares y allegados al ex procurador Yana Alain Rodríguez. Pero además, también el uso a conveniencia del escándalo de Odebrecht. La Procuraduría General de la República Dominicana, tras las diversas conversaciones que ha mantenido con los representantes de la empresa Odebrecht, haya recibido el compromiso formal de pagar de manera escrita incluso 184 millones de dólares equivalentes al duplo de los 92 millones de dólares que la propia empresa reconoció haber pagado en sobornos conforme lo establece la ley 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión. Resulta inconcebible pensar que en esta estructura de supuesta justicia se usara, además de los amigos, allegados y empleados, al acuerdo de lenidad firmado entre el Estado Dominicano en la persona de Rodríguez con la empresa Odebrecht,
quienes se ajustaron a un penal abreviado que los obligaba a admitir pago de sobornos y posteriormente resarcir al país con $184 millones por multas como soporte económico inicial para darle inicio y dimensión a la estructura supuestamente corrupta que las actuales autoridades definen como criminal en la Operación Medusa. Según las informaciones públicas de las autoridades, el ex procurador habría utilizado los millones de dólares pagados por la empresa brasileña para la puesta en marcha de su plan de humanización del sistema penitenciario. Aquí empiezan a darse las coincidencias. El presupuesto inicial para el megaproyecto era $10.500 millones, cifra casi idéntica a lo que pagaría Odebrecht, quien hizo un primer pago en el 2017 de $30 millones y luego un segundo por el mismo monto en junio de 2018. Solo 3 meses después, específicamente el 11 de octubre de ese año, inicia el famoso proyecto que tantos dolores de cabeza traería poco tiempo después. Aunque suena gracioso, no lo es, pero cogieron el soborno para convertirlo otra vez en soborno. En lo que respecta al costo de implementación, el plan de humanización del sistema penitenciario comprende una inversión aproximada de $170 millones o su equivalente en pesos dominicanos. Esta inversión se realizará utilizando fondos propios y especiales de la institución que han sido captados gracias a la aplicación por primera vez desde su promulgación de la Ley 448-06 sobre el soborno en el comercio y la inversión. En virtud de esta legislación, el Ministerio Público Dominicano logró que las empresas vinculadas en los casos de corrupción de Odebrecht y los supertucanos indemnizaran al Estado dominicano por las prácticas de soborno en las que incurrieron en el país, contando los mismos de estos fondos de forma directa de un 70% de ellos y anticipando el resto a través del factoring para cubrir la totalidad de la obra. Debido a la dimensión de este plan era necesaria la autorización del Poder Ejecutivo, por lo que Jean Alain Rodríguez el 13 de agosto le pide al expresidente Danilo Medina la aprobación del mismo, quien en una nota manuscrita en el mismo documento, sin saber lo que escribía, puso la nota: Ministro Santana, proceder con esta solicitud. Firma DM. La carta de solicitud no detalla un modelo de planificación, sino que solo describe de forma muy breve lo que contemplaba el proyecto, que estaba dividido en 3. Construcción de 2 nuevos centros de corrección y rehabilitación penitenciaria, 2 centros para adolescentes en conflicto con la ley. En el segundo proyecto, la ampliación de 8 centros penitenciarios y el tercero, readecuar los 40 centros existentes. Quiero agradecer el apoyo incondicional que desde el primer día recibimos del Poder Ejecutivo para la ejecución de este gran proyecto de humanización. Nada de esto hubiera sido posible sin ese espaldarazo que nos fue dado y que continúa en el día de hoy por el excelentísimo señor Presidente de la República, Danilo Medina. El plan de humanización fue aprobado de manera veloz y una semana después de que Jean Alain le hiciera la solicitud al presidente Medina, su asistente personal le envía una comunicación a Isidoro Santana, entonces ministro de Economía, el 20 de agosto de ese mismo año, para que por instrucción del presidente se proceda con la solicitud del ex procurador, probablemente sin saber la magnitud de lo que pedía. Presentarles el plan de humanización del sistema penitenciario, uno de los proyectos más emblemáticos y trascendentales de esta gestión. Pocos meses después, en los periódicos y redes sociales de la Procuraduría se estaban publicando los llamados a licitación. Conforme a la auditoría de la Cámara de Cuentas, en ese proyecto se ha invertido y erogado más de 10.109 millones de pesos. De esos, más de 8.000 millones se han gastado en construcción. Según información pública compartida en momentos donde se construía el proyecto, los recursos que se utilizaron en el plan de humanización provinieron de 3 fuentes: más de 3.000 millones fruto de los pagos de Odebrecht, 6.000 millones de presupuestos asignados por el Ministerio de Hacienda y 155 millones de cancelación de certificados financieros y garantías económicas. Esto debido a que la multinacional brasileña se declaró en quiebra. La construcción reunieron a todo el mundo ahí en una sola demarcación como producto de un negocio, un triple negocio corrupto.
Una de las empresas acusadas por el Ministerio Público es MAC Construcciones. Los socios de la referida empresa son Condi, representado por Lisandro José Macarrulla Tavares, quien también figura entre los acusados en el presunto entramado de corrupción administrativa. En la empresa también es accionista su hermano Víctor Lisandro Macarrulla Martínez. Aunque no figura el nombre de Lisandro José Macarrulla, su vinculación a la empresa no necesita muchas explicaciones, pues conforme a su propia declaración jurada, este tiene un salario bruto en Condi de 500,000 pesos mensuales. Como dijimos anteriormente, más del 80% de la inversión sería en construcción y la obra más costosa era la construcción de la Nueva Victoria, dividida en 5 lotes, siendo a su vez el más elevado la edificación de las oficinas administrativas. Ese fue adjudicado a la empresa MAC Construcciones por un monto total de 1.298.210.894 pesos. Hasta ahí las cosas no son extrañas. Donde el nombre de la empresa comienza a ser sonoro es a partir de la auditoría de la Cámara de Cuentas, donde establece que la Procuraduría adquirió sin proceso de selección un camión de bomberos y 26 computadoras a través del contratista MAC Construcciones S.R.L., bienes que no fueron estipulados en el objeto del contrato para la construcción de la Nueva Victoria por más de 11.500.000 pesos. Nosotros somos un ministerio público que cree en la colaboración y lo hemos demostrado en cada proceso. Todo el que esté dispuesto a cooperar tiene las puertas abiertas del Ministerio Público sin excepción. Otro de los hallazgos que presenta la Cámara de Cuentas y que le competen a la empresa MAC Construcciones es que esta presenta una diferencia de más de 17 millones de pesos por encima de lo medido en el campo por el equipo técnico. La semana pasada presentamos el interrogatorio del ingeniero Anton Casasnovas Nolasco, quien dijo que la empresa Kabul, compañía que él reclutó para que fuera adjudicada en el plan de humanización, tenía a su cargo supervisar el lote de MAC Construcciones y que solo revisaba que el informe estuviera presentable, o sea, que no había una verdadera supervisión técnica de lo que se ejecutaba con el dinero del Estado. Es este mismo ingeniero quien da a conocer que las empresas habían sido elegidas antes de la licitación y todas habían entrado en el acuerdo o chantaje de pagar un 20% del monto contratado por concepto de soborno tras resultar adjudicados. Casi todas las constructoras luego confesaron que tuvieron que hacerlo bajo presión. Cada vez que tengo la oportunidad de dirigirme a la nación en un escenario como este, debo reiterar el compromiso inquebrantable que he asumido como Procurador General de la República Dominicana de hacer cumplir la Constitución y las leyes. Aunque esto ya era voz populis entre los cercanos, públicamente no se sabía que existe un vínculo comercial y financiero entre el ex procurador Rodríguez y Lisandro Macarrulla Tavares. De acuerdo con la declaración jurada de cese de funciones del ex procurador, este declaró que fue director ejecutivo y legal de Domicem entre 2005 y 2012. De igual manera, Jean Alain Rodríguez figura como el gestor de la Fundación Domicem, registrada en ONAPI, expedida en el año 2007, y en más de una ocasión fungió como representante de la misma, según los documentos. Conforme el expediente de la acusación formal, Jean Alain nunca dejó de ser empleado de Domicem. Cuando este es nombrado como procurador, la empresa redacta un contrato con la empresa Jurinvest Abogados, propiedad de Jean Alain Rodríguez. Dicho contrato ha tenido hasta la fecha un total de 5 adendas, esta última con fecha de vencimiento para el 10 de diciembre del año 2021. De acuerdo con certificaciones de la Cámara de Comercio, los accionistas de esta empresa son Colasem, representada por Ubaldo Colayacobo, Atlantis Capital International, representada por Paul Hasbun Saladín, East Point International, representada por Osvaldo Oyer Villalón, y por último, la empresa Implex Holding, representada por Lisandro José Macarrulla Martínez. Macarrulla Martínez, de acuerdo con su declaración jurada, es también miembro del Consejo Administrativo de Domicem desde el año 2002, en donde recibe, según los documentos, un pago de $50,000 por esa membresía. También tiene acciones por más de 213 millones de pesos. Conforme a la acusación, la empresa Domicem le hizo millonarias transferencias en pagos sin justificación a Jean Alain Rodríguez, quien seguía asistiendo al consejo de la empresa Domicem,
a pesar de que tenía un evidente conflicto de interés y había un claro régimen de incompatibilidades con las funciones de Procurador General de la República. La obra asignada por Jan Alain Rodríguez a MAC Construcciones fue obtenida bajo el mismo esquema del 20% de sobornos acordado previo a la licitación. El órgano también establece en el documento que Rodríguez Sánchez utilizaba un número telefónico que era una flota de la compañía Domicem, asignada a la empresa Jurinvest, en virtud del contrato de asesoría sin justificación, ya que no hay trabajo realizado, por lo que esta operación en este momento está bajo investigación. De las 7 personas que figuran en el Consejo de Administración de Domicem, empresa donde Jan Alain Rodríguez trabajó por más de una década, al menos 2 fueron adjudicados para la construcción de la Nueva Victoria. El primero ya lo conocen, el segundo es más difícil de identificar. Los ilícitos van desde coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, que es uno de los que más comúnmente vemos. Recordemos que el ingeniero Antón Casasnovas, en el interrogatorio que le practicó al Ministerio Público, dijo que el exdirector financiero Jonathan Rodríguez, acusado por el órgano persecutor, fue quien decidió qué lote se le adjudicaría a cada una de las constructoras y a cada una de las empresas suplidoras. Y hubo una discusión sobre de quiénes eran los lotes y que en esa conversación se hablaba de los lotes que ya estaban comprometidos, como el movimiento de tierras adjudicado a Estructurat por más de 1.099 millones de pesos. A través de certificaciones de Cámara de Comercio de la empresa Estructurat, vemos que entre sus accionistas registrados figuran las empresas siguientes: Porver Comercial, representada por una pareja de ancianos de más de 90 años de apellido Verdeja. También figura como accionista Finerti Properties, representada por Rafael Vélez Domínguez. Industria Popular, representada por José Antonio Caro Ginebra. Cesna, representada por Luis Eduardo Aquino Rivero. Y por último, Albertín Works, representada por Paul Hasbun Saladín, quien también aparece como accionista en Domicem. También son accionistas Mario Antonio Ramos y Blanca Ramírez de Suárez. Para conocer más a fondo de por qué los propietarios de las empresas, que a su vez son dueños de la compañía Estructural, vemos que Porver Comercial aparece como accionista también de la empresa Verpor, que es el mismo nombre al revés, representada por la misma pareja de ancianos Verdeja, donde también es accionista Doraliz Verdeja de Lama, Rosa Verdeja Portela de Singer y María Verdeja Portela. Industria Popular figura como accionista de Estructurat, la empresa que resultó adjudicada para el movimiento de tierra de la Nueva Victoria. Otras acciones que tiene la empresa Tenedora Gómez, representada por José Antonio Caro. Y por último, figura la empresa Fen Land Administration Corp, representada por Gustavo Alfredo Biaggi Pumarol. No hay manera de evitar darse cuenta que Gustavo Biaggi Pumarol es el jefe del equipo de defensa de Jan Alain Rodríguez. Saquen ustedes mismos las conclusiones. La lista de empresas o personas que tienen acciones o son propietarios de la empresa Estructural, a la que le fueron adjudicadas más de 1.000 millones para el movimiento de tierras de la Nueva Victoria, es interminable. Una empresa se esconde tras otra y así llegamos a varias capas y capas que ocultan los verdaderos dueños.